Hola, gracias por estar con nosotros. Corremos ya para la Navidad, pero hay películas que vale mucho la pena ver antes de que termine este año. Y esta la podrán ver en Netflix. Es la película que España ha mandado a competir por el Oscar. Es una de las películas nominadas a los Globos de Oro como mejor película extranjera. Y es un tema que quizá habíamos visto en otras películas hace mucho tiempo, que hemos visto en testimoniales, en documentales. Pero cuando el maestro Bayona, este directorazo, decide tomar un tema en sus manos, como por ejemplo fue el tsunami del 2004 en Indonesia, o Eso con lo imposible, o cosas maravillosas y bellas como Un monstruo viene a verme, sabemos que la película va a ser algo espectacularmente conmovedor. Estamos hablando de los sobrevivientes de los Andes, de este equipo de rugby que volaba y que su avión cayó en un lugar completo y absolutamente imposible. Y tuvieron que hacer lo peor y lo más difícil para sobrevivir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa emocionalmente con ellos? Veamos un pedacito primero de qué va esta película, La Sociedad de la Nieve. ¿Sabemos dónde estamos? Mírame a los ojos, mírame a los ojos. El avión no se ve. Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Cuando no tenés ropa y te estás congelando. ¡Vamos a llegar hasta arriba! Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué? Yo no me voy a quedar acá. Bayona verdaderamente sorprende y siempre tiene una visión distinta de cosas que creíamos ya entender. Los dejo con la entrevista que le hizo Ivette Salgado, porque esta película es importante. Esta película la tienen que ver, la pueden ver en familia. No es que sea totalmente fácil de procesar porque es un tema duro, pero está contado con una humanidad que él nos debe explicar. Adelante. Qué enorme gusto platicar contigo y qué forma de acercarnos a esta historia que de alguna forma todos conocemos. Me parece que lo haces desde una parte bien íntima y bien personal al mostrarnos quiénes son todas estas personas. Así que me gustaría que me cuentes un poco de dónde parte la necesidad de ir más allá de solamente contar esta historia de supervivencia. Fíjate, yo creo que esto realmente arranca 35 años después del accidente. Los supervivientes se juntan para volver a contar el relato, porque sienten que el relato que se ha establecido, hay cosas que son inexactas, se han establecido unos roles que no se reconocen, y entonces a partir de ahí se crea un nuevo relato, y ese es el que a mí me llega a través del libro de Bierzi y me sorprende, porque yo pensaba que conocía esta historia, y es una historia además mucho más grande de lo que yo pensaba. Como bien dices tú, hay una esfera íntima en el relato, hay como una parte más introspectiva, todo ese mundo interior de las emociones, de las preguntas que se hacen en la montaña, que hacen que la película sea mucho más grande que no solo los hechos, que era lo que ya conocíamos todos. Exactamente, que esta parte con la que quizá estábamos conectados de alguna forma, pero tu película me parece tan valiosa en el sentido que nos hace reflexionar sobre la existencia y todo lo que está pasando con ellos en esa montaña. A nivel personal e incluso a nivel espiritual, ¿cómo conectas con esa parte de la historia y de los personajes? Es una buena pregunta, porque realmente lo que hicimos fue todo un trabajo de exploración, de vivir con los actores de la mano todo el viaje. Fue un rodaje muy largo, 140 días. Nos dio tiempo a pasar por todos los momentos más importantes de la historia y vivirlos, sentirlos, y desde ahí hacernos las mismas preguntas que se hacían ellos. Es difícil reducir la película a una sola idea, porque ellos eran 16, todos tenían una perspectiva
particular de lo que sucedió, y luego cada espectador también es un mundo. Entonces ahí prefiero que el público viva el viaje con ellos, vaya de la mano con ellos, se meta en el avión y viva las mismas emociones, los mismos sentimientos, y desde ese lugar entienda y comprenda lo que pasaron y lo que hicieron. Claro. Oye, hay una cosa en tu filmografía que es constante, creo, y que se refuerza con esta historia también, que es hacernos vivir una experiencia real cinematográfica. L- Y lo haces también con estos grandes elementos que el cine permite. Y esta parte del accidente me parece también muy fuerte, pero creo que era necesario que no lo pusieras así en la pantalla, ¿no? Así que qué tan complicado fue también recrear esta parte de la historia. El accidente evidentemente supuso un antes y un después en sus vidas, un quiebre en el relato, y tenía que ser un golpe muy fuerte, donde realmente se sintiera el shock tan grande que supone estrellarse en un avión en los Andes. Yo me reuní mucho con ellos, intenté sacar el máximo de detalles y entender lo que sucedió, porque cada uno tiene un recuerdo muy diferente del accidente. Y desde ese retrato coral, intentar que se viviera desde dentro, siempre desde el avión, sabiendo lo mismo que saben los personajes, consiguiendo una experiencia muy inmersiva y sobre todo que fuese una experiencia casi física. Hay un momento que el golpe casi se siente, ¿no? Se sienten los huesos quebrarse, se sienten los golpes. Era una intención claramente experiencial, inmersiva, para que el espectador sintiera ese quiebro también en el relato tan fuerte que sintieron ellos. Claro. Oye, evidentemente, pues parte de la construcción de la historia fue de la mano de las personas que lo vivieron. ¿Qué te dijeron cuando finalmente pudieron ver la película? ¿La vieron y qué fue para ellos, si te lo contaron, reconectar con esa parte que de alguna forma pues sí han ido replicando mucho, muchos de ellos ofrecen charlas, ¿no? De qué fue lo que pasó allá. ¿Cómo conectaron ellos con la película? Bueno, realmente la primera vez que vieron la película hicimos un pase antes de acabarla con todos ellos en una sala de cine y estaban muy impactados, sobre todo por el realismo que tiene la película. De alguna forma sintieron que volvían otra vez al lugar, de que reconocían cada lugar de la montaña, cada esquina del fuselaje, y volvieron a pasar por todo eso. Agradecieron también que la película no dulcificara el relato, que realmente se contara también todo ese sufrimiento y todo ese alivio también, porque es una película que al final es una película que deja en el espectador una sensación de paz, de alivio, que ellos evidentemente sintieron también al regresar. Oye, contabas esta parte de que creías que conocías la historia y no hasta que te acercaste al libro, ¿no? ¿De qué forma a ti como cineasta también te transforma a la hora de contar una historia como esta? Sí, yo creo que es una buena pregunta, porque en esta película yo me he probado mucho como director. He vuelto a casa después de estar casi 7 años fuera de casa rodando películas en Hollywood. Volví a casa al cine español con mi equipo y ahí me sentí muy libre para probar, para experimentar, para explorar esta historia muy de cerca con los actores y sentirme muy libre. Y eso para mí como director fue muy liberador. Claro. Oye, antes de despedirnos, me gustaría también preguntarte, lo que me encanta también de la película, y creo que cuando se vea va a ser algo que pues se puede replicar, es esta parte de que estamos acostumbrados a ver héroes o un héroe en la pantalla, y aquí esa parte heroica pertenece a un colectivo, y creo que tenía que ser así para hacerle justicia a quienes ya no pudieron contar su historia. Claro, el relato con los años se fue simplificando y se fue convirtiendo en un relato clásico de héroes, de aventuras, donde el que hacía más sobrevivió, y fue como un triunfo del espíritu humano, que se suele decir, ¿no? Muchas veces en estas películas. Pero el libro de Bierzi me enseñó, basándose en las palabras de los supervivientes, que era un relato mucho más complejo, que hubo gente que hizo mucho y se quedó en la montaña, y gente que hizo lo que pudo, hizo menos incluso, y volvió a casa. Y yo creo que ahí, en esas contradicciones, es donde me parecía que el relato era mucho más humano, y había que volver atrás
revisar lo que pasó y poner a todo el mundo al mismo nivel, ¿no? Porque realmente en esta historia, especialmente en esta historia, los que se quedaron atrás fueron indispensables para que regresaran los héroes, ¿no? Que después les llamó la sociedad. Era muy importante encontrar una perspectiva en la historia que pusiera a todo el mundo a la misma altura. El sacrificio que hicieron aquellos que se cruzaron los Andes a pie, en una hazaña extraordinaria, que es de las mejores historias de supervivencia del siglo XX, pero también aquellos que se morían dando su cuerpo, dando ánimos a los otros para que no desfallecieran, convencidos de que iban a llegar a casa. Ahí también existe una imagen de la heroicidad extraordinaria. Todos esos héroes anónimos de los que no habló nunca la prensa, realmente, yo creo que era el momento, y también lo necesitaban, yo creo que también ahora cuando veo la película con los supervivientes, también lo necesitaban ellos. Era el momento de contar la historia y dar el testimonio a todos aquellos que fueron tan importantes. Gracias por estas palabras, Juan Antonio, gracias por esta película también. Así que ya saben, hay extraordinarias cosas que ver en todos lados, en la pantalla grande. Esta la pueden ver en Netflix. Va a ser una película de la que se va a hablar muchísimo en la temporada de premios, La Sociedad de la Nieve, pero además tiene la característica de que no es solo una de esas películas que decimos, va para festivales, no. Es un thriller emocional, está basado en hechos reales y es una nueva visión de todo. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Ivette por la entrevista, gracias Caro, gracias equipo. Nos vemos la próxima semana por aquí. Vamos a hacer un recuento brutal de lo que ha sido el 2023 y a ver si nos alcanza. Hasta pronto. Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?